Bellomonte. Efectivamente, desde anoche la morgue de Bellomonte, donde está ahorita el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, estaba tomada por contingentes de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional, porque el cadáver de José Tovar Colina, alias Picure, fue trasladado hasta allá, llegó a finales de la tarde, luego de este enfrentamiento que hubo en el Sombrero, estado Guárico. Entonces, sí, había una situación un poco tensa por allí. Obviamente que el dispositivo de vigilancia y custodia que estaba allí desplegado en los alrededores de la calle Neverí de Bellomonte, pues yo creo que disuadió cualquier interés de generar desórdenes por ese lado. Luego había una especie de alerta en cuanto a posibles retaliaciones de las bandas que están en la Cota 905, en Cementerio y en el Valle, a propósito de esta muerte. Tú sabes que se decía, se comentaba, aunque nunca, hay que decirlo con mucha claridad, nunca se comprobó a ciencia cierta que existiese un nexo, un vínculo estrecho entre las bandas de estos sectores que le he referido y la de José Tovar Colina, el Tren de los Llanos, que opera en Guárico. Siempre se comentaban cosas, incluso algún informe por allí de la Guardia Nacional hablaba de esto como una posibilidad, pero nunca se comprobó a ciencia cierta, nunca hubo la pistola humeante, como decimos en términos coloquiales, que nos diera la certeza de que incluso Tovar Colina pudiera haber pasado por alguna de estas partes de Caracas. Incluso se hablaba hasta de La Vega, pero como le digo, pues esto no se comprobó. En todo caso, el rumor siempre ha estado extendido, algunos policías lo creen y adoptan medidas para prevenir cualquier tipo de situación que pueda haber en esta materia en cuanto a ataques a patrullas, policías solos. Como tú sabes, en este año llevamos más de 132 militares muertos, es prácticamente uno por día, y bueno, esto genera preocupación en el medio de los cuerpos de seguridad, ¿no? Que han visto que las medidas que van tomando de precaución, pues como que surten poco efecto, y consideran que de repente hay una actividad organizada que podría estar detrás de estas muertes. En fin, esto hay que investigarlo mucho, pero esta es la circunstancia que tenemos a propósito de la muerte de Tovar Colina. Al Picure lo mataron ayer y 8 de sus lugartenientes o miembros de la banda, el Tren de los Llanos. Con esto se considera que la banda está desmantelada, aun cuando faltarían otras 20 personas aproximadamente por ser capturadas o neutralizadas, como dicen en el argot policial. Creemos que estas personas muy probablemente formarán nuevas bandas o se juntarán con el sistema más fuerte, más robusto en este momento en el estado Guárico y sur del estado Aragua, que es la banda Juvenal, que muy probablemente cobrará muchísima fuerza en los próximos días. Ese era el punto que te quería tocar, el de esa banda. ¿Y cómo está, el estado Guárico? Fíjate que la banda Juvenal empieza a operar desde hace unos 3-4 años, que se tienen reportes de su gente, de manera que es de una creación mucho más reciente que la banda del Picure, que ya desde el año 2007-2008 se tenían algunas noticias de ellos. Juvenal va esencialmente con el mismo trayecto del Picure, aunque tiene una extracción distinta, incluso desde el punto de vista de su formación, de sus conocimientos, no tiene tanto camino recorrido en el área de policial y de seguridad. Recuérdese que Tovar Colina había sido un alistado de las tropas especiales de la Armada y eso le confería a él desde luego un conocimiento. Además de eso, en su banda estaban o están soldados del ejército, alistados de la Guardia Nacional. Esto es lo que le daba al Picure muchísima fuerza, muchísimo poder de fuego. El conocimiento Juvenal, que tenía de todo ese armamento. Claro, entonces hasta AT4 llegó a tener el Picure Juvenal. En cambio, empieza mucho más como delincuente de calle, pero la permanencia de sus operaciones, la incursión en el área de las extorsiones a los hacendados, allí en Guárico y el sur del estado Aragua, pues le ha ido dando mucho más poder.
ayer. Entonces ya hace año y medio se reporta a la banda de Juvenal haciendo secuestros múltiples, simultáneos, habiéndose apoderado incluso de algunas fincas, fuertes extorsiones, no solamente a los hacendados, sino también a la gente que construye obras públicas. Por ejemplo, hay un caso específico que motivó una queja formal del gobierno chino al gobierno venezolano, porque Juvenal los tenía prácticamente acoquinados con la extorsión y el secuestro de algunos miembros de la empresa Citich. Entonces, como vemos, esta es una banda que ha ido abarcando cada vez más territorio, se ha ido haciendo mucho más audaz en materia de delitos, y ahora, bueno, ya sin el picure, que era lo que les servía como de cierta contención, pues muy probablemente empezarán ellos a ganar más terreno, si no es que pues se enfrentan a los cuerpos de seguridad y los neutralizan. Pero Juvenal, contrario a lo que ha pasado con Picure, evita por todos los medios enfrentamientos con autoridad, ya sean policías regionales, CICPC o la Guardia Nacional. Ellos rehuyen esos enfrentamientos y por lo tanto esto le ha asegurado un poco más de permanencia. El Picure se convirtió en una especie de trofeo para los cuerpos policiales, porque ya tenía 6 funcionarios muertos y varios heridos. Entonces ya esto se había transformado como una especie de cuestión de honor, y uno de los primeros sonidos que se divulgó ayer a propósito de su muerte es de un efectivo de la Guardia Nacional que decía: se acabó el mito, matamos al Picure. Bueno, ese era el estado de opinión, el estado anímico que tenían estos funcionarios en cuanto a la permanencia de esta banda. Es decir, ellos nunca lo iban a detener, siempre iban a matarlo. Ese es parte del prontuario. Claro, el Picure empieza de una manera similar a como empieza Juvenal, robando carros, robando camionetas, que son los que transitan por allí cerca en la Troncal 13, en sur de Aragua, en Guárico, en las haciendas, camionetas de alto valor, que esto, bueno, después él las comerciaba o extorsionaba a los propietarios legítimos de estos vehículos para que a cambio de un dinero, pues él devolviera las camionetas. Lo mismo ha pasado con Juvenal, es una trayectoria similar. Luego hay un enganche con sindicatos, esto está documentado por la Guardia Nacional, tanto en el caso de Picure como en el caso de Juvenal. Esto, por cierto, le da acceso a ciertos círculos de orden político, porque, como sabemos, los sindicatos de obras públicas están absolutamente politizados. Entonces, ese ha sido el trayecto de Juvenal, similar al de Picure, como le digo, pero con esta diferencia: no atacan a los funcionarios policiales y militares. ¿Y eso de la orden de Interpol es cierto? Sí, efectivamente, ellos, tanto Picure como Juvenal, están en la lista de los más buscados. Hay órdenes de captura internacionales, pero en estos dos casos se trata de básicamente un formalismo, porque muy poco probable que unos delincuentes de esa naturaleza salieran de los confines de su región. Esto que se decía de Picure en Caracas, de Picure en Anzoátegui, eso realmente no tenía mucho sustento. No había una evidencia tangible que pudiera corroborarlo. Estos delincuentes tienden a manejarse en el sitio que conocen, en el sitio que manejan, en los bosques, en los montes que ellos han recorrido durante toda su vida. El Picure se hizo en el sector Concha de Mango del Sombrero. Ese era el lugar que él conocía, y ese era precisamente el sitio donde los policías no querían meterse, porque sabían que ante ellos estaba una persona que conocía todos los escondrijos, y más de una vez se escapó por alguna vereda, más de una vez se metió en una cueva y esperó que los policías pasaran, estos policías que han sido enviados en comisiones para allá y que no conocen el terreno. ¿Y en esa zona fue que lo mataron? En esa zona lo mataron porque la Guardia hizo una operación envolvente. No solamente prácticamente movilizaron a todo el comando de zona, sino que también enviaron a grupos de acciones de comando que sirvieron como respaldo. Y además de eso estaba la Policía Regional de Guárico muy atrás en lo que era prácticamente mantenimiento de orden público, y CICPC, que envió también algunos funcionarios que, por cierto, después quisieron abrogarse las glorias de esto, pero
pero realmente quien puso la carne allí fue la gente de la Guardia Nacional, un efectivo herido y según datos extraoficiales, otro que falleció esta mañana producto de los impactos de bala durante el segundo enfrentamiento. Conversamos con Javier Ignacio Mallorca, el Twitter, @Javier Mallorca. Tú tuiteas la cédula de identidad y dice por acá el apellido Torrealba Bustamante. Sí, es un documento falso, montado. Bueno, ya eso no es de extrañar, ¿no? Pero ahí da un dato de la edad y otro dato que ha sido observado por la gente en las redes sociales, que tenía inscripción en registro electoral. Bueno, todas esas son cosas más bien anecdóticas. Prácticamente todos los delincuentes de cierta monta aquí en Venezuela tienen documentos forjados. Ahora, José Tobar Colina, alias el Picuri, ¿qué edad tenía realmente? Entendemos que tenía 30 años. ¿30 años? Sí, bastante para una carrera delictiva. Los criminólogos dicen que ya un delincuente cuando entra en esa edad empieza a alejarse de la actividad de calle, empieza a asumir roles mucho más directivos. De mandato, pues, de mandato. De mandato, sí, pero además intentan alejarse un poco de la actividad delictiva propiamente dicha, empiezan a querer disfrutar del dinero que han acumulado, empiezan a querer criar a sus hijos, incluso muchos de ellos les dicen que se alejen del mundo delictivo porque no sigan sus pasos, pero bueno, estas son cuestiones que ya entran más en el ámbito de la criminología. ¿Y a él se le han encontrado propiedades, se le ha encontrado dinero enterrado, alguna cosa así? Porque tú sabes que siempre comienzan con esa parte, ¿no? Sí, lo primero son las armas y después van por eso. Fue uno de los gérmenes de enfrentamiento con la gente de SICPC, el primer funcionario que mataron en Guárico de SICPC, que lo mató el Picure con tiros de fusil. Supuestamente lo hizo porque este funcionario prestó un camión 350 para llevarse los muebles, y, bueno, la versión era que lo estaban saqueando, ¿no? Un hotel que tenía el Picure allá en el Sombrero. De manera que ya para esa fecha, hablamos del año 2012, ya este señor tenía bienes de cierta importancia. Tú que manejas esta fuente, se ha dicho de algunos vínculos de estos delincuentes, pues, con gente de alto poder del gobierno. ¿Qué sabes tú? Bueno, hay informes incluso de cuerpos militares que hablan, como le dije ya anteriormente, de un enganche político a través del medio sindical. Esto no es de poca importancia, esto tiene que ser analizado porque por allí empieza la inserción de los grupos criminales hacia actividades mucho más ligadas al medio político. Luego existen reportes que, por cierto, no fueron sacados en el Nacional, que pueda ser tildado de medio opositor, sino en últimas noticias, según los cuales en 2 oportunidades se detectaron comunicaciones entre José Tobar Colina, miembro de su banda, y elementos de los cuerpos policiales y la Dirección de Seguridad del Estado Guárico. Esto no lo dice Javier Mayor, que eso está ya reportado. De manera que por allí es por donde van los tiros. Y esto es algo incluso lógico y natural. La delincuencia organizada empieza tendiendo sus primeros vínculos con las autoridades que tiene más cercanas, es decir, las alcaldías, las gobernaciones y los cuerpos policiales que están allí cerca, porque esto es lo que le permite la continuidad de sus operaciones y el manejo de los mercados ilegales en donde han surgido estos grupos, donde se han formado. Entonces, bueno, de allí obviamente podrían pasar a mayores, pero según entendemos, pues hasta ahora lo del Picure se restringía a eso, el sur del estado Aragua y el estado Guárico por los lados del este. ¿Qué sabe de los actos fúnebres? Por cierto, ya el Picure se habían reportado algunas operaciones por los lados de Calabozo. Hasta ahora estamos esperando que salga que entreguen el cadáver, muy probablemente lo retardarán allí. Como sabes, si se trata de una muerte por enfrentamiento, un supuesto enfrentamiento con autoridad, necesariamente tiene que ir a la Fiscalía de Derechos Fundamentales a hacer una inspección del cadáver.
Esto es fuente de retardo en la entrega de estos cuerpos. Muchos familiares de personas fallecidas en enfrentamientos tienen esta queja, pues que no les entregan los cadáveres con prontitud, y es por eso, ¿no? Porque obviamente allí aprovechan incluso para retardar de manera deliberada la entrega de los cuerpos, en fin. Lo que sí sabemos es que Picure muy probablemente sea enterrado allá en su tierra, en el estado de Guari, con el Sombrero. Es el sitio que domina, y bueno, ya oportunamente estaremos informando, porque sabemos ya por lo ocurrido, por ejemplo, en el caso de Rodríguez Cazorla en Margarita, que estos entierros de criminales importantes pues suelen ser motivo de toques de queda por parte de las bandas en esas poblaciones. Entonces se generan situaciones de orden público que son bastante delicadas, pero todavía no tenemos la certeza de cuándo va a ser el sepelio. De todas maneras, seguimos tu cuenta en Twitter. Ya para finalizar, me gustaría un comentario, tú que dominas esta fuente, porque la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ofreció declaraciones. Habló de 27 militares procesados por narcotráfico durante este año. Habló fuertemente sobre funcionarios que están vinculados a ciertas bandas delictivas del país, y habló de la figura del PRAN, de los antivalores que esto genera. Particularmente, no la había escuchado hablar con tanta contundencia sobre esta materia. Aquí hay varias cosas que observar. En la fiscal general de la República ha tenido un giro muy leve, casi imperceptible, pero un giro hacia el centro. Por ejemplo, ha empezado a marcar distancia con respecto al silencio que tienen los demás poderes en los casos de linchamiento. Sí, señor. Era un silencio cómplice el que se tenía allí. La fiscal ha marcado cierta distancia con respecto a eso, incluso ha dado cifras sobre linchamientos este año. Luego ha empezado a dar información con mucha precisión sobre el tema de los funcionarios implicados en corruptelas, no solamente en casos de tráfico de drogas, sino también de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, este asunto de las corruptelas en el sistema de mercado bicentenario, pues la Fiscalía se ha constituido en una fuente importante, en una referencia. De manera que es interesante observar eso. No quisiera tomar o arrojar ninguna conclusión ya de una vez al respecto, pero sí es importante anotar eso y tenerlo presente. Luego, la fiscal sí ha dicho esto de los militares activos y de los PRAMES. Llama la atención porque esto es producto de las acciones y omisiones que los propios titulares de los poderes públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, han tenido durante los últimos años. Es decir, los PRAMES no han salido en las cárceles de manera espontánea. Eso ha salido porque existe una relación con actores del Estado que se los han permitido, sobre todo cuando entendemos que las cárceles son ambientes absolutamente regulados y controlados, por lo menos deben serlo. Entonces, que la fiscal diga eso, bueno, es importante que lo reconozca, pero más allá de eso tiene que tomar acciones en concreto para que esa situación no siga así, y a ver si de repente pues esta declaración representa el principio de la retoma de la institucionalidad en Venezuela. Sí. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Como le digo, es bastante temprano para arrojar una conclusión. Sí. En todo caso, le agradecemos a ella que siga dándonos cifras concretas de la actividad criminal en el país. Cierto, porque eso es lo que uno espera de los funcionarios públicos, y así eso hay que reconocerlo. Y me encantó de verdad compartir esta información contigo, que tú dominas también la fuente, y yo lo vi ayer y yo me sorprendí, pues. Yo dije, caramba, oye, qué bueno, porque eso es lo que uno espera. Javier Ignacio Mallorca, agradecida de verdad nuevamente aquí en esta tribuna, tu tribuna, bajo la lupa en Nueva Esparta.